pero en sí son bastante sencillos. Bien. Y ya con esto prácticamente pues terminaríamos lo que cabe del parcial y pues con esto ya a lo que es la evaluación. En el transcurso de la noche, lo más probable es le envíe las preguntas teóricas como queda en compromiso con ustedes para que puedan resolverlo el fin de semana antes de la evaluación. Obviamente los ejercicios sí no, porque bueno, los ejercicios están basados en lo que ya han realizado las actividades y eso sería ya mucha tentación para ustedes, pues también a la hora de la evaluación, ¿no? En cambio la teoría, pues bueno, un poquito se pueden apoyar en eso. Bien, entonces, primera propiedad del logaritmo. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Por ejemplo, como podemos observar aquí, no importa la base que tengamos, el resultado siempre va a ser 0, ¿no? Hablando de base, estamos hablando de este número que está junto con el logaritmo, ¿no? Porque ya este 1 sí se representa aparte, ¿no? Entonces, si tenemos logaritmo de 15, logaritmo de 150, 200, 300, 400, pi, infinito, todo logaritmo con cualquier base que sea eh, con 1 va a dar como resultado a 0. Sencillo. La segunda propiedad es que el logaritmo de un número igual al número base es igual a 1. Por ejemplo, si tenemos logaritmo con una base 2 de 2, va a ser igual a 1, y así pues sucesivamente significa que todo logaritmo cual tenga el número igual al número base es 1. Sea 100, 200, 300, pi, lo que sea, todo logaritmo que tenga igual al número de la base es igual a 1. De esto no pongo muchos ejemplos porque al final son bastante sencillos. A lo último tomo la lista. Tercera propiedad. El logaritmo de un número igual al número de la base elevado a un exponente será igual al exponente, sin importar cuál sea la base, sin importar cuál sea el número que acompañe al algoritmo. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de 12, logaritmo con base 12 de 12 elevado al cubo va a ser igual a 3, ¿no? Obviamente estos dos tienen que ser iguales. La base con el número del logaritmo tienen que ser iguales, ¿no? Aquí puede ser 6 y 6 elevado al cuadrado va a ser igual a 2. Qué sé yo, 8 y acá 8 elevado a la cuarta va a ser igual a 4. Y así sucesivamente. No tiene ninguna complejidad. Está bastante sencillo. Cuarta propiedad. El logaritmo de base A de un producto será igual a la suma de los logaritmos de base A de cada uno de los factores. Ejemplos. Si aquí tenemos un logaritmo base 2, lo cual hay un producto, en este caso 3 por 5, el resultado va a ser la suma de cada uno de los logaritmos con la misma base. ¿Ya? Y esto también viceversa. Si encontramos la suma del logaritmo, ¿sí? De la misma base va a ser igual al logaritmo con la misma base, pero la multiplicación el producto de esos dos números que acompañan al logaritmo. Quinto propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente
por el logaritmo de la base. Ejemplo. Si tenemos, supongamos aquí, logaritmo de 3, logaritmo con base 3 de 8 elevado al cuadrado, va a dar como resultado la multiplicación de ese exponente con el logaritmo de la misma base con el número que tenía elevado al exponente, ¿no? Ojo, no es lo mismo esta propiedad que esta de acá, ¿no? Porque acá estamos viendo que la base y el número del logaritmo que se quiere resolver es la misma. En cambio, acá son diferentes, como pueden observar. Estamos con una base 3 y un número que es 8, ¿no? Sin importar el elevado exponente. Supongamos que aquí tuviera logaritmo con base 4 y acá tendríamos el 9 elevado al cubo, ¿no? Entonces yo aquí tendría que poner 3 por logaritmo de base 4 de 9. Por último, penúltimo, propiedad, tenemos un caso particular de la potencia, donde el índice de la raíz para A dividir el logaritmo de la base. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de 4 raíz cuadrada de 3, ¿no? En este caso particular, vamos a tomar el índice de la raíz y lo pasaríamos a dividir. Por eso aquí tenemos logaritmo de base 4 de 3 dividido para 2. Si pongamos aquí tuviéramos, qué sé yo, logaritmo base 4, raíz cúbica de 5. Entonces aquí nosotros tendríamos que poner logaritmo de 4 y aquí el número 5 dividido para 3. No he tomado la asistencia, mismo tomo la asistencia. Y así por cualquier tipo de raíz, ¿no? Eso tomar en cuenta cuando tengamos aquí raíz. Y por último, el logaritmo de base de una división o fracción será igual a la diferencia o resta de los logaritmos de cada uno de los factores. Por ejemplo, tenemos aquí el logaritmo de base 3 con una división. En este caso, 27 sobre 2. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es hacer una resta con estos dos números, tomando el mismo logaritmo con la base, como podemos ver aquí en el ejemplo, ¿no? Logaritmo de 27, logaritmo de base 3 de 27 menos logaritmo de base 3 de 2. Y así de sencillo. Esto de aquí no es tan complicado. Por ahí para completar, porque todavía no he completado el cuestionario con las 50 preguntas. Solamente tengo 35 porque la verdad no pensaba hacer más, pero se está pidiendo justificar que se realicen 50 preguntas, entonces voy a ingresar unos pequeños ejercicios en base a estas propiedades para completar el cuestionario, ¿no? Igual, como les mencioné, no es algo complicado. Incluso, para eso, les iba a mostrar también el cuestionario para que vean de qué forma están realizadas las preguntas, ¿no? Las preguntas son de opción múltiple, simplemente usted, las preguntas teóricas que le voy a enviar, tiene que seleccionar la respuesta correcta, ¿no? Y obviamente una vez terminado el cuestionario, usted me lo va a enviar con fecha hasta antes del día de examen. Bueno, hasta el mismo día del examen. Y al mismo día del examen usted me lo envía y esto quedaría como una actividad más. ¿No? Simplemente tienen que buscar, ¿no? Por ejemplo, es una afirmación de que dos expresiones son iguales, en tanto que una desigualdad o inecuación plantea que una
una expresión es menor que otra, ¿no? A lo que ya sabemos, a lo que ya leemos, esto aquí está fácil, porque ya lo que leemos aquí, que es una afirmación que dos expresiones no son iguales, pues ya saben que es una ecuación. Lo que tienen que hacer nomás es marcarlo, ¿no? También ya creé el curso en la plataforma de Moodle, donde, bueno, tengo que ver si es que tengo que enviarle alguna invitación para que se matricule. Obviamente esto ya sería en el transcurso de mañana, para que usted ya esté listo para brindar la evaluación. ¿Ya? Ya para finalizar la clase, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de aplicación, pues que en base a lo que ya vimos ahorita, ¿no? Igual aquí esto está bastante sencillo. Entonces vamos viendo los ejercicios y tal vez alguno quiera participar y me pueda decir tal vez la respuesta en base a lo que ya vimos o lo que ya observamos. Incluso se lo voy a enviar en este momento el recurso para que pueda tal vez apoyarse y poder participar. Ahí está enviado el recurso de WhatsApp. Y vamos a ir viendo. Bien. Tenemos el primer ejercicio, donde es la suma de dos logaritmos. ¿No? Esperen un momentito. Ya. Tenemos el primer ejercicio, donde es la suma de dos logaritmos. Veamos acá en las propiedades. Buscamos la propiedad donde aparezca una suma, ¿no? Vimos que no teníamos la propiedad de la suma, ¿cierto? Pero sí vimos que, por ejemplo, y que se le mencioné, que en este caso podía darse lo contrario, ¿no? Si encontramos la suma de dos logaritmos, la cual su base sea la misma, ese logaritmo va a ser el mismo logaritmo con la misma base, pero en forma de producto, ¿no? Entonces, en base a eso, el resultado de este logaritmo de aquí, este ejercicio o suma de logaritmos sería logaritmo, abro paréntesis, 3 por 5, ¿cierto? Observamos y vemos la suma de logaritmo es el logaritmo del producto, ¿no? Tenemos logaritmo de 3, como tenemos la misma base que prácticamente es 1, aquí también es 1, entonces tomamos el mismo logaritmo, la misma base y obtenemos el producto, ¿no? Igual 15. Bien, así mismo vamos con el otro. Ejercicio número 2, la resta de logaritmos. ¿Cuál cree que sería el resultado? Vamos. Una división. ¿Ya? 15 dividido para 3. Entonces, la la resta de estos logaritmos que son de la misma base va a dar como resultado una división, ¿no? La cual va a estar logaritmo, base 1, 15 dividido para 3, que me daría como resultado, obviamente ya resolviendo la división, es igual a 5, ¿verdad? Sí, 5 por 3, 15.
Entonces aquí comprobamos la resta del logaritmo es el logaritmo del cociente, donde el argumento logaritmo que resta es el que queda en el denominador. No, o sea, el primero queda en el numerador y el segundo en el denominador. Se lo representa en división y obviamente pues se realiza la división mostrando el resultado. Así de fácil y sencillo. ¿Qué pasa si tendríamos lo siguiente? Se multiplica el 15 con el 2. ¿Ya? Y se va bajando, que baja el 5. Y de ahí lo que se hace es, el 15, quedaría 15 por 2, sería 15 por 2, sería 30. Logaritmo de 30 menos logaritmo de 5. Ahí sería la división. Ahí sería la división, como dijo el compañero, y sería 30 dividido para 5. Eso daría Exactamente. 6. Exactamente. Primero escribimos la suma, ¿no? Porque vamos primero resolviendo, en este caso es suma y resta, resolviendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tenemos primero la suma. Si tuviéramos la resta primero, haríamos primero la división. Pero en este caso, como tenemos la suma primero, tomamos este proceso, que es la multiplicación entre el 15 y el 2, lo cual nos daría un resultado de 30, y después nos quedaríamos con una resta de logaritmo, ¿no? Y cuando tenemos una resta de logaritmo, pues eso pasaría el primer término al numerador y el segundo término al denominador, realizando una división, la cual pues nos muestra un resultado en el caso de que se pueda dividir, pues si no quedaría como una fracción. En este caso del ejercicio, igual a 6. Fácil. Ejercicio 4. Y ahí como hay una resta, se tiene que dividir. ¿Ya? El 2 con el 3. Es lo mismo que arriba, pero invertido, creo. Sí, es invertido. Claro, porque lo que decíamos, tomar el primer ejercicio desde la izquierda. Pero no va a dar el mismo resultado. Pregunto. Claramente no, son diferentes ejercicios. Es lo que se tiene que hacer es dividir y multiplicar, creo. O sea, dividirlo el 2 dividido por la 3 por 15. ¿Ya? ¿Y cuál creen ustedes que sería el resultado? Diez. Ay, perdón, estaba con el micrófono apagado. Bien, exactamente, ¿no? Porque a pesar de que prácticamente teníamos, a ver, sí, ¿no? Prácticamente teníamos los mismos valores, cambia la forma por su forma de resolución. Perdón, cambia el resultado por su forma de resolución. En este caso, primero, pues tenemos que la resta del logaritmo, la cual representa una división, ¿no? Al no poder dividirse, quedaría como una fracción, 2/3, ¿no? Quedaría 2/3 más 15, el logaritmo, obviamente. Y si viendo que tenemos una suma aquí, que según las propiedades, esto pasa a ser un producto, ¿no? Y multiplicando esto, pues me quedaría logaritmo de 10. Observa que hemos simplificado la fracción del argumento del algoritmo. Perdón. Realizando el proceso de esta multiplicación de fracciones, pues esto ya ustedes lo saben, ¿no? Bueno, esto sí es bastante interesante porque pueden que vayan a entender, hay que tenerlo claro que no es lo mismo, ¿no? Eh, aquí sí se altera el resultado
el orden, ¿no? El orden de los operandos, ¿sí? Alteran los resultados. Ejercicio 5. Perdón. Como está multiplicando ese 3, pasa a ser exponente del 2. Creo, por lo que estoy viendo en las propiedades. Nomás lo que se hace es hacer la Exactamente. potencia. Exactamente. Este número que está multiplicando al logaritmo de 2 pasaría a ser exponente, ¿no? Porque como vimos en las propiedades, a pesar de que no se expresa de esta forma, ¿no? Sino que de la manera contraria, pero es igual, aquí, ¿no? Donde el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, ejemplo. Si teníamos aquí en el ejemplo está, si tenemos esto, pasa a ser esto. Pero es igual que si yo tengo esto, pasa a ser lo que está al lado acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ese número que está multiplicando pasa como exponente. En el caso del ejercicio, tenemos el 3 que multiplicaba al logaritmo de 2. Este 3 pasa al exponente y obviamente pues se realiza la operación. En matemática, en este caso, 2 elevado al cubo da igual a 8. Bien, siguiente ejercicio. Es casi lo mismo, es casi lo mismo que el anterior. Solo se tiene que hacer, o sea, pasar el 3 como exponente del 2 y el 2 como exponente del 3. Luego, como estamos viendo una suma, eso se multiplica. Bueno, claramente se saca la potencia y luego se multiplica. Y esa multiplicación es el resultado, que Exacto. sería Vámonos al resultado, diga. 8 por 9 sería 72. Muy bien. Exactamente el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, obviamente tenemos que tener en cuenta cuál es la operación o la propiedad con mayor prioridad, ¿no? En este caso, primero tenemos que resolver la propiedad del exponente primero para, de último, dejar la suma de los dos logaritmos, ¿no? Es por eso que primero obtenemos el logaritmo de 8, porque el 3 lo pasamos como exponente, logaritmo de 9, porque el 2 lo pasamos como exponente, y después, ya teniendo esos dos números, esos dos logaritmos, se realiza la suma, la cual ya sabemos que termina como un producto, se multiplica y obtenemos el resultado. Siguiente. Ya directamente con el resultado. Logaritmo 3/4. Sí, exactamente. Gracias, Mora. Efectivamente, queda en fracción, ¿no? Porque tenemos una resta, perdón, acá tenemos una resta aquí. Obviamente, comenzamos dando prioridad a, en este caso, la propiedad del exponente, ¿no? Donde aquí quedaría logaritmo de 27 y aquí quedaría el logaritmo de 36. Como tenemos una resta, pasa a ser una fracción o una división.
la cual el resultado sería, como dijo el compañero, 3/4, porque lo vamos a simplificar, pues no, porque sabemos que estos son múltiplos de 3 y perdón, sí, de 9, ¿no? Múltiplos de 9, me quedaría como resultado 3 sobre 4, ¿no? Logaritmo de 3/4. Y por cuestión de tiempo, me voy a pasar nomás directamente para acá. A lo que es la lista rápidamente. Y esos ejercicios van a ir también ahí al examen.